Buenas noches, amiguitos. Bienvenidos a un nuevo programa de Josué el Valiente Guerrero y la amada Biblia. Oigan, amiguitos, ¿ustedes qué están haciendo en sus vacaciones? Yo estoy estudiando más de la palabra de Dios y yendo a un curso de verano para aprender más. Cuéntenos ustedes, amiguitos, qué están haciendo en sus días libres, si están estudiando de Dios o de la palabra. Quiero iniciar dando un fuerte saludo a todos los radioescuchas que nos escuchan desde radio, al hermano de cabina, a la amada Biblia que está aquí con nosotros. Un fuerte abrazo a mi mamá y a mi papá que siempre me oyen desde su trabajo o mi casa. También quiero enviar saludos a todos los radioescuchas pequeños, pequeñitos, adultos y a personas mayores que nos están escuchando. Quiero enviarles un fuerte abrazo también en las colonias, regiones, fraccionamientos y casas. Amada Biblia, ¿quiere dar algunos saludos? Pero por supuesto que sí, antes que nada saludarte, Dios te bendiga, Josué, y a nuestros amiguitos radioescuchas que hoy están con nosotros sintonizándonos. Gracias, amiguitos, Dios les bendiga, Dios con cada uno de ustedes, allá en su casita, en su trabajo, como dice Josué, donde quiera que se encuentren. Diego, espero que sigas mejor de tu piecito. Seguimos orando por ti, que Dios siga cumpliendo su propósito en tu vida. Y también saludamos a todos nuestros hermanos de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. También saludamos a los amiguitos que nos están sintonizando, los que están de vacaciones. Ay, que esperemos que estén haciendo actividades. Ay, estoy muy triste porque nadie nos ha mandado actividades. Fotos de las actividades. Fotos, no nos han mandado nada. Ay, qué tristeza. Pero ¿saben qué? Yo sé que lo van a hacer, así que Josué, repíteles el número en cabina. No, el número en cabina es 99 87 42 88 39. 99 87 42 88 39. Pues ahí está, amiguitos, para que puedan mandar sus actividades, también para que puedan compartirnos qué hacen. Oigan, pero platíquenos si hay algún versículo de la Biblia que les guste, háganos algún dibujito, no sé, queremos saber que nos están escuchando. Amada Biblia, digamos juntos el lema de la radio. ¿Está lista? Sí, estoy lista, fíjate que estoy un poco afónica, pero doy gracias a Dios que se me abrió la garganta, que no toso, porque sí, la Biblia también tose de vez en cuando. Entonces, pero aquí estoy dándole gracias y honra a nuestro amado Señor Jesucristo. Así que vamos a decir juntos el lema de la radio. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Espíritu Santo, más de ti, más de ti, Espíritu Santo, menos de mí. Gloria a Dios. Así que ya saben, amiguitos, denle cabida al Espíritu Santo para que Él more en su corazón y puedan ser tratados por medio de ese Espíritu Santo que lo necesitamos. Aclámenlo, díganle que lo necesitan. ¿Por qué? Porque, miren, cuando nosotros tenemos una vida temerosa de Dios, se nota en nuestra forma de hablar. No vamos a hablar con tantas groserías, mejor dicho, no con tantas, con groserías. También se nota en nuestra forma de cómo nos conducimos con los demás, el trato, de muchas cosas. Así que denle cabida al Espíritu Santo. Cierren sus ojos para dar inicio a la oración. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día más que nos permites estar aquí, Padre Santo. Este día más estar aquí en Radio Fuente Cabina para predicar de tu palabra. Que este programa sea de bendición para nuestros amiguitos, amigos que nos escuchan, Padre Santo. Te pido por la vida de cada uno y por mi vida y la de mi mamá y la de mi papá, que nos cubras y nos bendigas a cada uno, Padre Santo. Te pido por la vida de nuestros amiguitos, que tú los cubras grandemente y que los bendigas. Amén. Bueno, el tema de hoy es sobre el libro de Juan. Este libro es histórico y es del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, escrito por el apóstol Juan, es apreciado por muchos y a menudo es el primer libro que ser
se recomienda a quien desea saber más sobre Jesús. Juan proclama a Jesús como el Hijo de Dios y Salvador, haciendo hincapié en la creencia en él para la salvación. El libro contiene uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Reina Valera. Amada Biblia. Ay, Josué, este libro me encantó leerlo. Se ha vuelto uno de mis De tus favoritos. Miren, es que descubrimos varias cosas importantes. Una, que no pertenece a los libros sinópticos. ¿Recuerdan que dijimos cuáles son los libros sinópticos? A ver, ¿cuáles son, Josué? No voy a reprobar a Josué Valiente el Guerrero. Los libros sinópticos son los primeros 3 libros del Nuevo Testamento. Están dentro de los libros históricos. San Marcos, San Lucas y San Pedro. Y San Mateo. San Mateo. Ay, anda un poco distraído Josué el Valiente Guerrero. No, Vamos es que, a darle es que chance. se me olvidó. Pero Se no, te yo olvidó. puedo. ¿Por qué creen Ok. que vengo acá? Para predicar. No para Gloria a Dios. hacer Abre reír. tu corazón, Josué Valiente Guerrero. Bueno, les voy a decir que una característica importante del Evangelio de Juan es que invita a la reflexión. ¿Reflexión en qué? Vamos a decir, pues necesitamos reflexionar. Destacan los discursos de Jesús, donde se le presenta como el Logos, que significa la palabra eterna de Dios. Es un evangelio lleno de símbolos y se relaciona con las festividades judías de la época. Muchos lo consideran un texto con un profundo significado espiritual. El Evangelio de Juan es único y ha generado mucho estudio. Los expertos debaten sobre quién lo escribió, qué ideas influyeron en él y cómo está organizado. A pesar de estas preguntas, siempre ha sido aceptado como un libro fundamental. En el siglo XX se realizaron muchos estudios sobre este evangelio, lo que mostró aún más su profundidad. Su influencia va más allá de lo religioso, llegando a la cultura y las artes. Existen muchos papiros que contienen partes del Evangelio de Juan. Algunos de estos manuscritos son muy antiguos, escritos poco después de que se redactó el Evangelio. La mayoría de los expertos cree que este Evangelio fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Las fechas más tardías posibles están limitadas por el papiro P52, porque están identificados estos papiros que han ido encontrando alrededor del 125 al 150 después de Cristo. Estamos hablando cerca de 60 años, ¿se dan cuenta? También se tienen en cuenta las menciones y citas del Evangelio de Juan hechas por escritores antiguos como Justino Mártir e Ireneo del Lión antes del año 180. Algunos argumentos para una fecha más temprana antes del 70 después de Cristo incluyen, pues que describen la ciudad de Jerusalén tal como era antes de ser destruida en el año 70, y las descripciones están en tiempo presente. El ambiente que describe el Evangelio es el que existía antes de la rebelión judía del año 66. No menciona la destrucción de Jerusalén como una profecía. Aunque algunos creen que la forma de hablar de Jesús en este evangelio es muy avanzada, otros piensan que es más sencilla. La idea que la palabra de Dios existía antes de la creación ya estaba en los textos judíos antiguos. No menciona a personas no judías a diferencia de los otros evangelios. El capítulo 21 sugiere que Simón Pedro ya había fallecido cuando se escribió. Muchos creen que este capítulo es un añadido posterior. El concepto de la deidad de Jesús afirma en otros evangelios, pero el consenso universal
es que el Evangelio de Juan es el que más alto lo proclama. Es el cuarto libro del canon del Nuevo Testamento y el último evangelio que se escribió. El Evangelio de Juan nombra explícitamente a su autor. En cada mención de sí mismo, el autor afirma que es el discípulo a quien Jesús amaba. Por ejemplo, Juan 13:23. El autor fue testigo de ocular de los hechos. Ver en Juan capítulo 21, versículo 24. Y basándose en el hecho de que fue el discípulo que se recostó cerca del pecho de Jesús en la última cena. Juan 13:25. Es probable que formara parte del círculo íntimo de Jesús con Pedro y Santiago. A Pedro se le menciona como separado del autor, Juan 21:20, y Santiago fue martirizado al principio de la historia de la iglesia. Hechos capítulo 12, versículo 2. Eso deja a Juan como el discípulo restante de los tres íntimos y por tanto el autor. Amada Biblia. Nada, me quedé pensando, es un libro muy hermoso. Se menciona que Juan podría haber tenido, estábamos investigando, leyendo algunas cosas, y se menciona que Juan pudo haber tenido la misma edad que Jesús, que inclusive a lo mejor convivían de niños. Entonces, muy de cerca pudo vivir con Jesús, pudo tener esas enseñanzas de nuestro Padre, ¿verdad? Qué hermoso haber convivido con Jesús, ¿se imaginan? Aparte, algo bien bonito es que Juan no murió, o sea, no murió martirizado. Él murió ya de grande, pero no murió que fuera él lastimado ni nada. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Porque, como mencionaste, él en la última cena se recostó en el pecho de Jesús. Había un gran cariño, un gran sentimiento para Jesús por parte de Juan. ¿Y qué creen? En el hermoso libro de la Biblia se encuentra el versículo más corto. Justo cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, bueno, que sabe que murió Lázaro. El versículo más corto dice: Jesús lloró. Tiene solo estas dos palabras. ¿Se dan cuenta? Lo vamos a encontrar. Está ahí ya les dije más o menos por dónde. Miren, se acepta que el idioma original del Evangelio fueron de en Juan, teoría 10 palabras. Solamente 10 palabras, ¿sí?, que conforman Jesús y lloró. Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Bueno, se acepta que el idioma original del Evangelio de Juan fue el koiné, una forma del griego antiguo, aunque algunos propusieron que pudo haber sido escrito primero en arameo. Esta idea no ha sido aceptada por la mayoría de los expertos. Miren, el Evangelio de Juan muestra dos etapas, una donde Jesús se revela con signos antes de su hora y otra donde la revelación ocurre en su crucifixión y muerte, que es su glorificación. A mí me encanta cómo empieza el libro de San Juan, desde el versículo 1, desde el capítulo 1, versículo 1. Voy a dar lectura porque es como un poema. Dice así, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué hermoso, empieza como un poema, ¿verdad? Y luego dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí por eso se dice que no pudo haber sido
el escritor Juan, ¿verdad? Pero sí, él escribió este libro. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. A lo mejor ¿Será que el que escribió lo demás fue San Lucas? Porque dijimos de que San Lucas escribió un poco más de la mitad del libro. no, pero este libro es precisamente del apóstol Juan. Y miren, la verdad que tienen que leerlo con todo su corazón, pedirle a Dios mucha sabiduría de lo alto para que sea Él quien nos redarguya, quien nos ayude a entender este hermoso libro. Miren, uno de mis pasajes favoritos del Evangelio de Juan es cuando Jesús nos manda que permanezcamos en Él. ¿Podemos tomarlo como una instrucción? Dice así, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan capítulo 15, versículo 4. En esta manera de vivir, su espíritu mantiene una conexión interna con el Espíritu Santo y su mente y el cuerpo hacen el trabajo. Esta no es una manera de vivir opcional, es la única manera para los que verdaderamente quieren cumplir su propósito. Ahí nos hablan a todos, ¿se dan cuenta? Esta imagen verbal de los pámpanos y la vid me hace pensar en algo importante. Un pámpano no se desconecta de la vid para llevar a cabo su función requerida de producir uvas. Asimismo, usted tampoco se debe desconectar de Cristo para atender las necesidades de su vida. Usted debe permanecer en Él con el fin de hacer todo lo que se le ha asignado. Dios nos ha creado para vivir a su nuestra imagen y vida semejanza. desde el plano espiritual, cumpliendo un llamado doble a la intimidad y a la labor fructífera. ¿Se dan cuenta? Amada Biblia, continúa un poquito, es que estoy buscando un versículo muy bonito que me había acordado. Muy bien, continúo entonces. Ya sabes que yo me voy, como dicen, como hilo de media. Y ya Luego se me olvida que estás acá. No, ya cuando te diga que ya. ¡Gloria! Ya lo encontré, ya. Pero Josué trajo la Biblia, bueno, Ya, porque le dije que si no traía su Biblia, Me iba a llamar a los policías iba a llamar a para que me seguridad saquen. de la radio para que lo sacaran. Ya encontré el versículo. Porque un hijo de Dios no puede andar sin su arma. Su arma letal, la que Biblia. es la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? El alimento espiritual. Gloria a Dios para todos aquellos que andan con su Biblia, que la leen, que la abren, ¿verdad? No que está ahí nada más arrumbada para Bueno, amada los Biblia. domingos. Espérame, Josué, que no estoy regañando a la audiencia, pero es importante decirlo. ok. Por cierto, el mes de agosto es el mes de la Biblia, amado Radio Escuchas. Van a tenerle un regalo a la amada Biblia, con que sea un pastelito, un cupcake o lo que sea, ella está feliz. No lo digo por comer pasteles, lo digo porque tenemos Para que la lean. Exacto, tenemos que fomentar más la lectura de la palabra de Dios. A ver, háblanos de ese hermoso versículo que encontraste. Se llama San Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. Capítulo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Capítulo 21 y último. Mas el que practica la verdad
viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto nos da a entender de que Dios envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para salvarnos y para que nosotros no seamos condenados. Aunque hay personas que les guste el mundo y ya son condenados, Dios sigue enviando a hijos, pero ya no a su Hijo, sino por medio de personas para guiar al pueblo, para guiar a ese pueblo que todavía sigue perdido. Porque dice que porque en Él crea tendrá vida eterna. ¿Cuántos aquí quieren tener vida eterna, amiguitos? Por eso debemos creer y confiar y adorar y leer la palabra de Dios a Dios. Y dice así: aparte de las pistas internas, la iglesia primitiva afirmó uniformemente la autoría de Juan. Sus padres de la iglesia, como Ireneo, hablaron claramente que Juan escribió una epístola. Además de Ireneo, escritores como Tasiano, Teófilo, Clemente y Tertuliano atribuyeron el cuarto evangelio a Juan. El evangelio de Juan era más teológico porque trataba de abordar las cuestiones teológicas a las que se enfrentaba la nueva generación de cristianos. Al finalizar la era apostólica habían surgido falsos maestros que cuestionaban las creencias fundamentales del cristianismo, como la humanidad de Jesús. Como respuesta, Juan comenzó su evangelio representando el verbo era Dios y que hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 1 al 14, que dice, bueno, el único que habla de carne es el 14, y el que verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Una objeción a la autoría de Juan se refiere a su nivel de alfabetización. Siendo pescador, ¿cómo pudo escribir una narración sofisticada y teológicamente profunda? En primer lugar, no debemos tachar a Juan de inculto por su profesión. Los niños judíos recibían formación a su edad temprana, aprendiendo a memorizar, a escribir la Torá. Juan también conoció a rabinos y maestros judíos, como el sumo sacerdote. Juan capítulo 18, versículos 15 al 16. También merece la pena considerar el uso de una escriba, conocido como amanuense. El letrado Pablo empleó la habilidad de Tercio, un amanuense, para escribir el libro de Romanos 16:22. Es posible que Juan hiciera lo mismo con su evangelio. El excepcionismo hacia la tradición ha persistido desde la Ilustración, por tanto siempre habrá críticas sobre la autoría de Juan. Sin embargo, la conclusión lógica sigue siendo que Juan escribió el evangelio que se le atribuye. Es una pregunta, amiguitos, porque dice que sí, sigue siendo que Juan escribió el evangelio que se le atribuye. Amada Biblia. Hay muchas cosas muy hermosas que leer en este hermoso libro de San Juan. Miren, hay una parte al principio, en el capítulo 3, de Jesús y Nicodemo. Aquí Jesús tuvo una conversación con un judío religioso llamado Nicodemo. Jesús quería que Nicodemo entendiera cómo funciona el reino de Dios. ¿Quieres saber cómo funciona el reino de Dios? Yo sí, amada Biblia. Lo que yo me pienso es de que
funciona de tal manera que todos no nos sintamos arrepentidos, que estemos felices, porque la palabra de Dios nos dice de que cuando nosotros moramos arrepentidos o muramos arrepentidos, perdón si lo dije mal, amiguitos, cuando, bueno, para decirlo de otra manera, cuando moramos arrepentidos, dice que estaremos en un lugar lleno de paz, sin tristeza, sin arrepentimiento, con amor, un paraíso de oro y diamantes donde caminaremos en paz y tranquilos. Eso es lo que yo me refiero, amada Biblia. Así es, No no sé debemos usted. estar ¿Ok? arrepentidos de seguir a Cristo, es lo que se refiere Josué, no arrepentidos De otra cosa. como que De no arrepentirnos Sí, de te dar entendí. algo a una persona que no Te quisimos. entendí el punto. Mira, y la pregunta de Nicodemo es importante, la que le hizo a Jesús. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Si nos estás escuchando, amado Radio Escucha, esto es para ti. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús estaba hablando de un tipo de nacimiento diferente. Pero en su capacidad humana, Nicodemo no podía entender la esencia de lo que Jesús hablaba. Muchos de nosotros nos hablan de la palabra y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque están sellados nuestros oídos a lo espiritual, nuestra vista a lo espiritual. Pidamos a nuestro amado Señor Jesucristo que nos deje ver con esa mirada. Pero tienes que pedírselo, amado Radio Escucha. Nacer de nuevo, ¿sabes qué significa? Dejar a un lado el pesimismo, el negativismo, significa creer que el plan de Dios es bendecirnos. Desde que nacemos llegamos a este mundo sin historia, sin recuerdos, con un disco en blanco, pero con el transcurrir de los años poco a poco fuimos programando ese disco y llenándolo con experiencias que se almacenaron en nuestra mente, algunas maravillosas, otras negativas, pero ambas influyen en nuestra manera de actuar. Amada Biblia, encontré otro versículo, si pudiera leerlo. Claro que sí, compártelo. ¿Ves que es importante traer tu palabra viva y eficaz? ¿Qué ibas a decir, amada Biblia? No, eso, tu palabra. Bueno, es que te oí que te deteniste muy bruscamente. No, es que te digo que ando un poco mal de mi Recuerda garganta. que yo puedo verlo todo, ¿eh? Bueno, dice así. San Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en la fuente de agua que salté para la vida eterna. Dios nos da a entender de que Él nos da la agua de vida eterna para, bueno, ¿cómo explicarlo? Para no tener pecados y arrepentirnos, porque Él siempre dice de que Él no nos castiga, Él nos reprende. Y otra palabra que encontré fue San Juan capítulo 4 versículo 10. Y le respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Nos da a entender de que si nosotros damos a Dios y pedimos, Dios nos lo dará el doble o nos lo dará lo que nosotros le pedimos. El caso ¿cómo se llamaba el? Bueno, el soñador, no, tenía un nombre, el que entregó a su hijo a Dios. Ay, ¿cómo se llamaba? No, era una mujer que tuvo un hijo. Ana. No. Bueno, amiguitas, me acuerdo de que una mujer tuvo un hijo y ya. Y nació su hijo, pero ella le había prometido que si le daba un hijo, ella se lo entregaría Samuel. Bueno, el niño Samuel. Muchas gracias, Amami. Es que me andan diciendo Ana y yo dije, ay, Ana, yo quiero el nombre de niño. Bueno, Ana, que el caso de ella fue de que ella pidió y dio, porque ella le pidió a Dios un hijo y Ana le prometió que si le daba un hijo, ella lo entregaría a su palabra.
ese es un caso parecido al que dice San Juan, que si tú das de beber a Dios, Él te dará cuando tú le pidas. Es un caso muy parecido, amiguitos, que ya me acordé. También cuando Dios le llama a este de Samuel, de que le dice Samuel, Samuel, y lo demás que Dios le dice y que le manda a hacer. Bueno, voy a leer un poquito más y después voy a resumir un poco de todo lo que he leído antes de finalizar y mostrar mis actividades, ¿eh? Pero amiguitos, quiero que hagan las actividades también, ¿eh? Dice así. Las palabras de una persona son distintas a la persona, pero son también la personificación de la mente de esa persona y su voluntad. Y así Juan continúa diciendo que la palabra de Dios estaba con Dios. Eso es diferente. Y también la palabra era Dios. Eso es divino. Y mientras meditamos esta propuesta, el poema nos dice que esta divina palabra se convirtió humana en Jesús. A continuación, Juan se apoya en la historia del Éxodo, diciendo que Jesús es el tabernáculo de Dios en nuestro centro, la gloriosa y divina presencia que se suspende sobre el arca de alianza se volvió humana en Jesús, y esto nos lleva a su última declaración, que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios Padre y el Hijo, que se volvió humano para revelarnos al Padre a nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Juan capítulo 1 versículo carne. Como dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nos da a entender el versículo de Juan 1:14, lo leo acá para que sea completo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno su gracia de verdad. De que la palabra que nos dio Dios se hizo carne para que nosotros la recibamos, hecha en carne en nuestro corazón, para recordarla y tenerla guardada dentro de nosotros y nunca, bueno, en algunos casos no pecar o hacer algo malo. Dice así: ahora, mientras consideramos estas declaraciones que sobrepasan nuestra mente, el relato prosigue acerca de cómo Juan el Bautista conoció a Jesús y luego siguió a otras personas a conocerlo y volverse sus discípulos. Y uno a uno, mientras la gente se encuentra con Jesús, dicen en voz alta quién creían ellos que era Jesús. Resulta que en este capítulo se le dan 7 títulos a Jesús. Por un lado, estos títulos son una primera muestra de la predilección que tiene Juan por el número 7 a la hora de diseñar este libro. Por otro lado, vistos todos juntos, también realizan una declaración, que este Jesús de Nazaret es el rey mesiánico. Él es el maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios, quien morirá por todos, por los pecados del mundo. Gloria a Dios. Amada Biblia, no sé si quieres dar algo, sé que queda tiempo, pero usted quiere comentar algo, muestro las actividades, comenta algo más y terminamos. Claro que sí quiero comentar algo, pensé que ya no me ibas a dar la palabra, ya iba a pedir otro programa para mí. No, yo lo que yo hablo es para bien, no para Gloria mal. a Dios, Como dice mi es. madre, yo te doy por tu bien, no para mal. Gloria a Dios, ¿así te dice tu mamá? Sí. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero hablar algo importante sobre la aplicación práctica de este libro en nuestra vida. El Evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha, pero mucha información valiosa para el evangelismo. Juan 3:16 es tal vez el versículo más conocido, aun si no es entendido apropiadamente por muchos,
Ya lo dijo Josué el valiente guerrero al principio casi, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amada Biblia, perdón por interrumpir, pero puedo leer otro versículo que me Ahorita, ya nada más doy mi idea así, porque ese Josué se apodera del programa. Yo me aprovecho todo el tiempo. Y con frecuencia, ¿verdad? Este versículo es utilizado en estudios bíblicos, en los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo y la mujer samaritana en el pozo, capítulos 3 y 4. Podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal de Jesús. Sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte, en los capítulos 14 del 1 al 6 y el 16, y el capítulo 16, versículo 13, aún son de gran consuelo en las ocasiones cuando la muerte reclama a nuestros seres amados en Cristo, como lo es su oración como sumo sacerdote. Por los creyentes en el capítulo 17, las enseñanzas de Juan concernientes a la deidad de Cristo son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas de algunos cultos, de los cultos que ven a Jesús como menor a la plenitud de Dios. Miren, hay muchas enseñanzas muy, muy hermosas en este libro de Juan. A mí me impacta mucho Josué Valiente Guerrero cuando muere Lázaro y que Jesús todavía... Lo resucita. No, pero Jesús todavía demora 2 días en llegar. Yo me imagino que para Marta y María esta espera fue tan agobiante, tan tardía, y se pudieron haber preguntado por qué, si siendo su amigo se demoró, por qué no llegó a tiempo. Pero recordemos algo, amado Radio Escuchas, Jesús no llega ni antes ni después. Él llega cuando tiene que llegar. Y esta es una hermosa enseñanza. A mí me gusta mucho esta parte, recordar que los tiempos son del Señor. Como les digo, podemos hacernos muchas preguntas cuando leemos esta parte de la Biblia, cuando Él no llegó a tiempo, pero claro que llegó a tiempo, ¿verdad? Para ver y resucitar a Lázaro. Él llegó en el tiempo que debía llegar. Miren, hay veces que a lo mejor has estado, amado Radio Escucha, hundiéndote en el desaliento porque tu sueño ha muerto, porque has pensado que a Jesús no le importas. Corre de vuelta a Él y toma ese lugar tan importante que es en los pies de Cristo. Los verdaderos discípulos sabemos que la vida funciona según el programa de Dios, no nuestro programa, ¿verdad? Ábrase paso a través de sus dudas y rinda su fecha límite, renuncie a su impaciencia y renueve su confianza en Jesús. Lo voy a repetir de nuevo. Ábrase paso a través de sus dudas. Si hay algo que no le permite entrar a esa iglesia en la cual se congregaba, ábrase paso. Quite esas dudas de su cabeza. Rinda su fecha límite. Ya, el domingo voy a estar ahí en la iglesia. Nadie te puede detener a lo que el Señor tiene para ti. Renuncia a tu impaciencia. Hay veces que, ya le pedí al Señor y no se cumple. No, muchas veces es un sí la respuesta de nuestro amado Padre. A veces es un no, a veces es una espera. Así que renunciemos a nuestra impaciencia y renovemos nuestra confianza en Jesús. Cada día debemos renovar nuestra confianza, cada mañana, en cada oración, cada que te sientas desanimado. Renueva esa confianza. ¿Y quién es el Señor soberano por sobre todas las circunstancias? Recordemos esto cada momento de nuestra vida, ¿verdad? A veces podemos estar desesperados, muy desesperados, cuando enfrentamos frustrantes demoras y automáticamente asumimos que Jesús nos está negando, rechazándonos o alejándonos de Él, ¿verdad? Y nos parece difícil orar cuando nos encontramos en una crisis de fe. Pero ¿saben? Es cuando más debes orar. El diablo nos dice
que a Jesús no le importa, que nuestras oraciones no tienen sentido y que no hay recompensa por creer en Él. Pero no debemos permitir que esas ideas entren en nuestra cabeza y se apoderen de nosotros. Más bien, nosotros primeramente ponernos ese, iba a decir todo nuestro... power. No, todo nuestro... Nuestro espíritu. Sí, pero todo nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro potencial. No, nuestra armadura, se me fue la palabra. Toda nuestra armadura de Dios para poder orar, para poder entregarle a nuestro amado Señor Jesucristo todo nuestro sentir. Hay muchas cosas hermosas que yo sé que van a descubrir cuando lean este hermoso libro de Juan. ¿Llama la Biblia? Adelante, léenos tu versículo. Dice así, mas la hora viene. Bueno, dice así. San Juan capítulo 4 versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nos llama de que Él busca, bueno, cuando el día de la hora del arrepentimiento llegue, Dios va a buscar a los verdaderos adoradores que en verdad le creyeron a Dios, para llevarlos a un lugar tranquilo, lejos de la maldad, lejos de todo mal, del arrepentimiento y del temor. Es por eso que dice que Dios va a buscar a los verdaderos adoradores y va a buscar a tales que en Él verdaderamente confían. Pero bueno, a las actividades, amiguitos, como siempre digo, iniciamos con mi favorita. Nuevo Testamento, Juan. Jesús murió y fue sepultado y se resucitó. Autor, apóstol Juan. Fecha escrita, 90 después de Cristo. Evangelios nuevos. Versículos populares, Juan 1:1 y Juan 3:16 y Juan 14:6. Capítulos 21. Es para dibujar, amiguitos. Esta es mi favorita y yo siempre la hago. También está otra para dibujar que se llama porque tanto amó Dios al mundo. Juan 3:16. Esta está muy bonita, amiguitos. Yo llegando a mi casa la voy a hacer. Háganla, está muy bonita. O la pueden dibujar también para hacerlas. También está porque tanto amó Dios al mundo. Una sopa de letras, amiguitos. Estas me gustan mucho. Y aparte, yo ya las termino de volada. Y mi favorita también, los 7 yo soy Jesús de... Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera. También... Qué bonita actividad. Son los 7 yo de Jesús, ¿verdad? Todo esto lo podemos... Son 7, a ver, cuéntalos, Josué. Lo podemos encontrar en todo el libro de Juan. Hoy esa actividad me gustó mucho, como dice Josué el Valiente Guerrero. También a mí me gusta mucho. Lo podemos mucho encontrar en su página de Josué Valiente Guerrero, las actividades de cada programa, pero mándenlas, amiguitos. Oye, ¿cuántas son, Josué? ¿Sí son 7? Sí, son 7. Son 7, ¿verdad? Oigan, pero algo importante que no se nos puede olvidar es la oración de despedida. Esa misma iba a ¿verdad? recordar. Empieza Josué a orar. Y tú terminas. Gloria a Dios, sí. Ok. Dice así. Mi oración. No dice así, obvio. Mi oración. Bueno, para todos. Señor Jesús, gracias Padre Santo por darnos un día más para predicar de tu santa palabra en espíritu. Te pido por tu vida y por tu amor que me cubras y que cubras a mi mamá y a mi papi. Te pido, Padre Santo, por la vida de todos los que nos están escuchando, Padre. Te pido por la vida de los radioescuchas, la del hermano en cabina, Padre Santo, y por la vida que nos están, y por nuestros amigos que nos escuchan cada martes de 7 a 8, Padre. Te pido por sus vidas, Padre Santo, que nos cubras a cada uno, Padre Santo. Danos paz, danos amor, danos ese aliento de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que tu amor siempre esté con nosotros y de que tu amor siempre nos guíe, Padre Santo.
te pedimos por nuestras vidas y amén. Padre Celestial, yo entro por tus puertas con alabanza y adoración, porque solo tú eres santo y digno de ser alabado. Levanto mis manos en rendición a ti y exalto y glorifico tu nombre esta noche. Te alabaré, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Mi corazón se acerca a ti buscando adorarte en espíritu y en verdad. Esta noche yo te pido, Señor, por cada radioescucha, por esas peticiones que tienen en su mente, en su corazón, Señor. Seas tú limpiando esos corazones con hisopo, Señor. Seas tú haciendo esa cirugía en cada corazón de cada radioescucha, Padre. Porque así como nos has dejado esos hermosos versículos en la Biblia, San Juan 3:16, tú nos has dado a tu Hijo amado, Señor, para que podamos creer en ti, para que podamos glorificar tu santo nombre, para que no nos perdamos, para que no andemos en tinieblas. Yo te doy las gracias por la palabra de Dios, que la podemos tener, la podemos disfrutar, podemos aprender de ella. Yo te pido, Señor, también por todas las personas que hoy nos están escuchando, Padre, que sea abierta su vista espiritual, sus oídos, para que puedan tener ese entendimiento, para poder alabarte, para poder conocerte, para poder enamorarse de ti, porque la única forma que tenemos de ser tus fieles servidores, de ser tus fieles discípulos, es conociéndote, es alabarte, es adorarte. Yo te doy las gracias porque te conocemos, porque podemos acercarnos confiados a ese trono de la gracia. Yo te pido, si hay alguien hoy que se sienta mal, que esté enfermo, deprimido, triste, seas tú sanando ese corazón, seas tú avivando ese fuego tuyo en esa persona que se siente hoy así, Señor. Seas tú siendo esa bendición en esa persona, que alguien le hable de tu palabra, que puedan acercarse a una iglesia, que puedan aprender de ti, que puedan poner en ti todas esas cargas pesadas, Señor. Gracias también por este espacio radial que tenemos para poder hablar de tu palabra, para poder predicar el evangelio, Señor. ¿Por qué? Porque es una forma de llevar la gran comisión, Padre. Gracias también por la salud de Josué el Valiente Guerrero, por la salud de su abuelita, por la salud de nuestra hermana de la radio, de sus hijos, de sus generaciones, Señor, de su nieta. Gracias, Padre Santo, también porque tú estás cubriendo ese evento evangelístico que se va a llevar a cabo ese 1 de agosto. Eres tú dando, Señor, esa mano poderosa de donaciones para que todo pueda llevarse a cabo con ese objetivo con el que se ha hecho, amado Señor Jesucristo. Gracias por esas personas que se suman a este evento evangelístico, por las manos que dan, por los pies que dan. Gracias, amado Señor Jesucristo, también por todos nuestros radioescuchas que hoy nos acompañaron. Amén, amén y amén. Amén y amén y amén. Amiguito, te bendigo con todo mi corazón. Buenas noches. Oigan, pero espérense, tengo aquí unos saluditos, no nos vayamos tan rápido. Los saluditos. Los saluditos de nuestros radioescuchas. No se reportaron nuestros hermanitos Aarón y Becker. Aarón y Becker, no sabemos cómo están. También los hijos de nuestra hermana Jocelyn, también Diego y Camila, repórtense. Tenemos aquí un saludito de tu abuelito Sergio, dice: hola mi Josué, les mando un saludo desde Puebla y te pido que cuides mucho a tu mami y abuelita. Los quiero mucho, saludos a todos y a la Sagrada Biblia. Muchas gracias, abuelito, yo también te quiero con todo mi corazón y sí, voy a cuidar a mi mami. ¿Y a tu abuelita? Y a mi abuelita. Bien. Dice aquí tu abuelita Connie: paz de Cristo a la Sagrada Biblia y al valiente guerrero. Abuelita Connie lo está viendo. Abuelita Connie, Dios te bendiga. Dice aquí Radio Fuente de Vida: saludos a Josué y a la amada Biblia. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Saúl, patrón, que nos está escuchando desde cabina. Gloria a Dios.
Ay, amiguitos, ya llegó el momento de irnos, pero no olviden mandar sus peticiones de oración. Quizá no les conozcamos y van a decir, ay, ni oran. Pues, ¿qué creen? Sí oramos toda la semana por esas peticiones que nos mandan. ¿Por qué? Porque es una forma de ayudarte a crecer en fe. ¿Y sabes por qué? Porque la primer persona que ora es verdad, eres tú. Nosotros no te conocemos, pero ¿sabes quién sí te conoce? Dios. Nosotros somos ese canal solamente de comunicación para que las oraciones lleguen y también para que para que tú crezcas en fe, en que Dios lo puede todo. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice solo algunas cosas, dice todo, y todo es todo. ¿Se dan cuenta qué hermoso es nuestro Dios? Oigan, bueno, ya saben, manden sus peticiones, sus actividades. Oigan, también si quieren donar, a lo mejor no pueden ir al evento del 1 de agosto, pero ¿qué creen? Pueden venir y dar su donación, ya sea monetaria o en especie, lo que quieran mandar a nuestros hermanos de Tuncas. De Tuncas, ¿verdad? Hasta allá va ahora la radio. La radio va a llevar bendición, va a llevar la poderosa palabra de Dios. Es lo más importante, la poderosa palabra, pero es hermoso dar algo a alguien. Y ¿sabes qué? Como te digo, a lo mejor tú no puedes ir, pero sí puede ser ese canal de bendición. Acuérdate que así están hechas las misiones, de las rodillas que oran, de los pies que van y de las manos que dan, ¿verdad? Oye, tenemos aquí un último saludito de Juan Antonio Herrera. Bendiciones, hermanita. Dios la bendiga, pastora, y al pequeño grande. Usted lo ha dicho, hermano Juan Antonio Herrera, pequeño grande, ya después va a ser grande. Soy Josué el valiente guerrero. Dios les bendiga. Dios te bendiga, te bendigo con todo mi corazón. Dios te bendiga. Oigan, pues nos despedimos dejándoles esta hermosa alabanza. Ay, está bien bonita. ¿Es de qué creen? De pequeños héroes. Y es de Juan 3:16. Oye, pero repíteles el teléfono en cabina, Josué, para aquella persona, hermanito, hermana, que quiera venir a dar su donación. Manden su WhatsApp. 9987428839. Pues 99874288 y 39. Puedes mandar un mensajito. Yo quiero cooperar. Yo quiero donar esto. ¡Ay, qué hermoso! ¿Sabes una cosa? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y yo sé que tú das no por lo que vas a recibir, sino porque es algo que Dios pone en tu corazón. Amén. Y recuerda que nuestro amado Señor Jesucristo no te quita. Él te lo da y te lo multiplica con creces, ¿verdad, Josué Valiente Guerrero? Sí. Ay, amiguitos, no me quiero ir, pero ya nos tenemos que ir. El tiempo se acaba. No olviden escuchar mañana. Desde las 7 a.m. está encendida la radio, ¿verdad, Josué Valiente? Sí, amiguitos. Nos saludamos el próximo martes. Dios les bendiga. Te bendigo con todo mi corazón. Buenas noches. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.